sepan eso. El contenido hasta ahora se ha desarrollado hasta la parte de movimiento traslacional puramente. ¿Están de acuerdo? Estamos en trabajo y energía. Exacto, eso fue lo último que vieron. Trabajo y energía. Han visto las leyes de Newton. Vieron primera, segunda y tercera ley. Sí. Exacto, todo eso entonces lo han visto dentro del contexto de la aproximación de partícula. Es decir, se supone o se hace la suposición de que las situaciones físicas que se han analizado solamente las vemos desde el punto de vista como si el cuerpo fuera, o como si toda la masa del cuerpo en cuestión se centrara sobre una sola partícula. Es decir, no estamos considerando movimientos, o no se ha considerado movimiento rotacional, que es lo que se presenta, por ejemplo, en cualquier situación pues, de la vida real. Los cuerpos, además de estar trasladándose de un punto A a un punto B, pueden además estar sufriendo un movimiento rotacional alrededor de un eje. Entonces, la idea para hoy es introducir esa parte rotacional. Digamos, abandonar la parte traslacional puramente que han visto hasta ahora e introducir los conceptos de la parte rotacional, que van a ver que son totalmente análogos. Es decir, ustedes han visto el concepto de inercia, han visto las leyes de Newton. Esas mismas leyes, esos mismos conceptos que han desarrollado hasta ahora, hasta en las clases iniciales del curso, se definen de manera totalmente análoga cuando ya nos referimos a la parte rotacional. Por favor, por ver la presentación. La imagen está atrasada. El audio está atrasado. Bueno, ahí ya ven empezaron a ver la presentación. Este es el título de la presentación de hoy, es torque y rotación. Vamos a definir lo que es el torque. De una vez les adelanto que es una cantidad física que es totalmente análoga a la cantidad fuerza que ustedes ya han visto en la parte traslacional. Entonces aquí cuando hablamos de rotación nos vamos a referir no a fuerzas, aunque está relacionada la fuerza con el torque, sino que nos vamos a referir al torque. El torque como una entidad que es causante de una aceleración angular. Vamos a ver qué significa eso de aceleración angular. Hasta ahora, si volvemos a la parte traslacional, recuerden que cuando se habló de fuerza, ¿qué se dijo sobre ella? ¿Es necesaria la fuerza para mantener movimiento o no es necesaria? ¿Es necesaria o no es necesaria la fuerza? No es necesaria. ¿Es necesaria para qué? Para mantener un cosa en movimiento. Para mantener el movimiento no es necesaria la fuerza, sino que es necesaria para provocar cambios en el estado de movimiento de los cuerpos. ¿Y qué quiero decir con cambios en el estado de movimiento? Eso quiere decir provocar aceleraciones. Entonces la fuerza sí es necesaria para provocar aceleraciones, no para mantener el movimiento. Recuerden que cuando no tenemos fuerza aplicada, para hablar del concepto de fuerza neta, cuando se tiene que en una situación determinada la fuerza neta sobre un cuerpo es igual a cero, quiere decir que el cuerpo se va a estar moviendo ¿cómo? Con velocidad constante. O sea, no va a cambiar su magnitud y tampoco va a cambiar ¿qué? No va a cambiar si él se mantiene en una línea recta, se va a mantener ese mismo movimiento. Dirección. Exacto, no cambia la dirección. Ya pues cuando estamos hablando de que el cuerpo está en reposo, ¿eso es qué? Eso es un caso especial de movimiento con velocidad constante. Un caso especial en el que obviamente la magnitud de la velocidad va a ser igual a cero. Cuando ya nos metemos en la parte de rotación, vamos a ver que el torque cumple, en el contexto de la rotación,
el papel que cumpliría la fuerza en traslación. Solamente que nosotros no vamos a hablar entonces ya de aceleración simplemente como la vimos pues en la parte traslacional, sino que vamos a hablar de aceleración angular. Esa parte la vamos a definir ahora más adelante. Bueno, aquí se presentan las ideas pues principales que se tienen para hoy. Hablamos de la ley de inercia rotacional, hablamos de centros de masa y de rotación. Ya les mencioné la aceleración angular, pero antes de hablar de ella debemos definir lo que se conoce como velocidad angular. Tenemos el torque y una cantidad que se llama momento de inercia o momento inercial. Van a ver que esa cantidad cumple en rotación el papel que cumple la masa que ustedes conocen en la parte traslacional. Y por último vamos a ver simplemente a definir algunos tipos de palancas, clasificándolas pues en primer grado, segundo o tercer grado. Bueno, vamos a empezar hablando a mencionar el concepto de centro de masa. Aquí en esa animación la animación representa pues como una especie de pinos que se utilizan en los bolos. Ese movimiento aparentemente pues o a simple vista es bastante complicado. Sin embargo, recuerden algo que ustedes ya vieron, si no estoy mal, en la segunda presentación, en donde ustedes determinaban que si tenían un movimiento en varias dimensiones, ustedes podían analizar el movimiento de el cuerpo determinado separándolo en sus componentes. El ejemplo específico, si no estoy mal, fue el de una pelota que se lanzaba y que describía una trayectoria parabólica. Ese tipo de movimiento. ¿No me escuchan? No, recortada. Y no se ve. Esperen un momento, por favor. Sí. Ya empezamos. Hasta ahora, muchachos. Muchachos, ¿se escucha bien ahora? Sí. Bueno, ya entonces, ¿escuchan bien o no? Sí. Sí, profe. Bueno, voy a devolverme entonces en la presentación para repetir la parte de las ideas para hoy en caso de que no me hayan escuchado cuando las mencioné. Ahí las tienen pues nuevamente. Vamos a hablar de la ley de inercia, centros de masa, velocidad angular y aceleración angular, torque y momento de inercia, y por último brevemente se mencionan algunas clases de palancas. Bueno, les estaba mencionando este movimiento que en apariencia o a simple vista pues parece muy complicado, y lo refería pues a un ejemplo que ustedes ya conocen, que es el movimiento parabólico que adopta pues un objeto cualquiera que se lance, que se caracteriza entonces por el hecho de que tiene dos componentes. ¿Cuáles son las componentes? Una componente vertical y una componente horizontal. Entonces recuerden que en esa clase de caída de los cuerpos se dijo que pueden analizarse independientemente los dos movimientos. Una cosa es analizar el movimiento horizontal de ese objeto y otra cosa es analizar el movimiento vertical del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, profe. Bien, aquí podemos utilizar esa misma independencia, digamos, de los movimientos. Este movimiento ya se caracteriza por
vamos a hablar de el movimiento de una cosa que se llama el centro de masa del cuerpo y el movimiento rotacional alrededor del centro de masa que adoptan las demás partículas del cuerpo. ¿Cuál sería, si se tira pues un objeto, por ejemplo, como este que vemos ahí en la animación, una especie pues de pino que se utilizan en los bolos? ¿Cuál sería la trayectoria que describiría el centro de masa de ese cuerpo? Si entendemos el centro de masa como un punto en el cual podríamos decir que se concentra la masa del cuerpo en su totalidad, o digamos un punto promedio de toda la masa o de la masa total del cuerpo. Cuando se lanza un objeto al aire de tal manera que describa pues su trayectoria parabólica, el centro de masa va a describir esa trayectoria que les acabo de mencionar, o la trayectoria que ustedes ya conocen, es decir, una parábola. Pero los demás puntos, digamos las demás porciones del cuerpo, van a describir un movimiento rotacional alrededor de un eje que pasa precisamente por el centro de masa. Entonces ahí están, digamos, la división de los dos movimientos que les dije. Una cosa es ¿cuál? El movimiento que adopta el centro de masa, que ya dijimos que es ¿qué tipo de trayectoria? Es una trayectoria parabólica. Y los otros, digamos, las otras porciones del cuerpo van a adoptar un movimiento rotacional alrededor de un eje que pasa precisamente por ese centro de masa. Aunque el punto, o más bien el eje a través del cual rotan los cuerpos, digamos, de forma natural, tiende a ser el centro de masa de ese cuerpo. Sin embargo, no necesariamente se cumple que los cuerpos siempre estén rotando alrededor del centro de masa. Puede haber otro punto alrededor del cual pase un eje y que se presente la rotación. Bueno, ¿qué recuerdan de la ley de inercia cuando hablamos de ella en el contexto traslacional? Devolviéndonos pues a lo que ya han visto. ¿Cuál es la ley de inercia? Quítenle pues aquí la palabra rotacional y después la definimos pues de esta manera. Que todo objeto que mantenga en estado de reposo debe mantener así sin aplicar a ninguna fuerza. Exacto, usted está hablando ahí del estado de reposo, ¿cierto? Sin embargo, una forma más general de hablar de esa ley sería ¿cuál? De reposo o movimiento. Reposo o movimiento, o hablar en general pues de que los cuerpos tienen la propiedad de permanecer o de conservar su estado actual de movimiento. Con ese estado actual quiero decir que puede estar el cuerpo en reposo o puede estar el cuerpo en movimiento. Y es entonces una propiedad de cualquier cuerpo de tener la tendencia a mantener ese estado. Ya entonces cuando se aplique una influencia externa, lo que conocemos el nombre pues técnico de fuerza, la fuerza, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué provocaría la aplicación de la fuerza? Exacto, una aceleración. Lo que provoca es una aceleración. Aquí podemos, renunciar a esa ley de inercia, pero ya en el contexto rotacional. Decimos entonces que un cuerpo tiene la propiedad de que tiende a conservar su estado rotacional, a no ser que haya lo que se denomina un torque externo. Ahorita vamos a definir lo que se llama torque. En principio podemos hablar solamente de que los cuerpos tienden a conservar su estado actual cuando hablamos del movimiento de rotación. Es decir, si el cuerpo no está rotando, este cuerpo tiende a permanecer entonces en ese estado de no estar rotando. Si el cuerpo está rotando, el cuerpo entonces tiende a ¿qué? A conservar ese estado de rotación. Bueno, aquí hay algunos ejemplos que ilustran pues de alguna manera la llamada ley de inercia, pero en el contexto de la rotación, que es lo que nos interesa pues en esta clase. Hablan de un ventilador, por qué sigue rotando después de desconectarlo, o hablan también de una llanta de bicicleta. Después de haberle dado pues el
digamos, el impulso para ponerla a rotar, ella va a seguir conservando o conserva ese estado de rotación por un tiempo indeterminado, dependiendo pues de qué tan fuerte haya sido el impulso. Sabemos que en la práctica, pues en cualquiera de estos dos ejemplos, tanto el ventilador como la rueda van a llegar al reposo. ¿Por qué? Porque están sometidos a influencias externas, ¿cierto? Tenemos la fricción que está presente, pues es casi pues omnipresente, no podemos, ahí es muy difícil imaginarnos pues una situación en la cual los cuerpos no estén influenciados por la llamada fricción. Entonces en ambos casos van a llegar al reposo eventualmente debido a la presencia de esa, digamos, de esa influencia externa. Pero miren que se presenta el hecho de que se tiende a conservar ese movimiento rotacional. ¿Alguien iba a preguntar algo? Rubén, pero un ejemplo más sencillo no sería por la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra, exacto. También aplicamos ahí el concepto pues de inercia rotacional. Siempre tiende es decir, va a permanecer rotando siempre. No va a haber entonces una influencia externa que esté obligando a que la Tierra cese su movimiento de rotación, que es alrededor pues de un eje. Una pregunta, la Tierra está rotando en el vacío. Repetir la pregunta, por favor. La Tierra se está deteniendo, ¿tiene fricción con algo o está en el vacío? No tiene fricción porque estamos hablando, pues el contexto sería ¿cuál? El espacio. Estamos hablando pues de que en el espacio no hay atmósfera, es decir, no está presente pues la fricción presente que estaría en el ejemplo del ventilador de la llanta de la bicicleta. Ahí no habría ninguna influencia externa que obligue a la Tierra a cesar su movimiento de rotación. Entonces va a continuar moviéndose indefinidamente. Pero hay una cosa, profesor. De hecho, la Tierra sí está sometida a fuerzas externas, que usted mismo lo sabe, que cuando se produjo el Big Bang, la velocidad inicial o la que se presentó en los primeros segundos era muy superior a la actual. Y de todas formas, a pesar de que la energía no cambia, la cantidad de energía no cambia, de todas formas su manifestación sí va cambiando. Entonces, eventualmente la Tierra, me imagino que a través o pasados millones de años se debe detener por fuerzas externas que se presentan en la galaxia, por rotación de galaxias, por rotación de sistemas. Exacto, sí, claro, en eso que decís tenés razón. Sin embargo, estamos hablando pues a términos, digamos, a plazos, digamos, gigantescos, muy grandes, ¿cierto? Es decir, en el contexto en que estamos parados nosotros, no va a haber entonces, digamos, que no nos tenemos que preocupar por el hecho de que momentáneamente pues la Tierra cese su movimiento de rotación. Estamos hablando pues los fenómenos que mencionas efectivamente son reales, sin embargo no es que vayan a tener un efecto inmediato sobre la rotación de la Tierra. Ahora Sí. pregunta, ya que usted dice en el espacio, ¿qué contiene el espacio? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Perdón? ¿Qué es eso? Pues, si dicen que la Tierra rota en el espacio, nada, ¿qué contiene el espacio? ¿Qué es eso? ¿Qué es el espacio? Ahí estamos hablando podríamos hablar de un vacío casi perfecto. Entonces no habría pues influencia retardadora sobre la Tierra. Estaríamos hablando entonces de un vacío. Bueno, estábamos hablando de la ley de inercia de la rotación. Este enunciado que ven ahí sería el enunciado de esa ley, pero en el contexto de la rotación. Un cuerpo libre de fuerzas que lo hagan rotar, si está en reposo, permanece en reposo. Si rota, seguirá rotando con velocidad angular constante. Entonces miren que ahí ya les mencionan otra cantidad de lo que no les habían, de la que no le habían hablado, que es ¿cuál? Es la velocidad angular. Cuando ustedes les hablaban de velocidad en la parte traslacional, ¿cómo la definieron?
espacio de los tiempos. Espacio por tiempo. Es decir, el cambio de la posición de un cuerpo en un intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Recuerden que las unidades, pues, en el Sistema Internacional de Unidades de Velocidad es el metro sobre segundo, o metro por segundo a la menos 1. Aquí vamos a hablar de la definición de velocidad angular, también como un cambio en la posición con respecto al tiempo, pero vamos a hablar del cambio de la posición angular, vamos a hablar en términos de ángulos. Ahí está la animación, pues, de la Tierra, que sería el otro ejemplo análogo también al de la rueda y el ventilador. Bueno, vamos a volver a la definición de velocidad angular en un momento. Vamos a primero a hablar entonces algo más sobre algo que ya había mencionado, pues, sobre los centros de masa o centro de rotación, que no necesariamente, pues, en un cuerpo que esté sometido a una rotación van a ser, pues, los mismos. El punto de rotación es un punto a través del cual pasa el eje, a través del cual está rotando o girando el cuerpo. De nuevo, no es necesariamente ese punto el denominado centro de masa del cuerpo. Es decir, el punto aquel, digamos, el punto o la posición promedio en el cuerpo de toda la masa del mismo. Podemos someter a rotación el cuerpo relacionándolo, pues, con un punto que pase de tal manera que por ese punto pase un eje a través del cual rote también el cuerpo, sin necesidad, pues, de que, o no necesariamente sea el centro de masa. Entonces, como nos dicen aquí, usualmente cuando el cuerpo rota lo va a hacer alrededor de un eje que pasa ¿por dónde? Por el centro de masa. Sin embargo, recuerden que no necesariamente va a ser ese el caso. Se puede provocar una rotación en el cuerpo a través de un eje que pase por un punto diferente al centro de masa. Ahora, hay otro punto que en la práctica va a ser el mismo del centro de masa, pero que denominan como centro de gravedad. Entonces ya este centro de gravedad no lo definimos con relación a la propiedad inercial que es la masa. Recuerden que la masa, a la masa nos podemos referir como una medida de la inercia del cuerpo. ¿Por qué? Es decir, ¿qué pasa mientras más grande sea la masa de un cuerpo determinado? ¿Cómo es la respuesta a una fuerza determinada que se le aplique? Más resiste. Mientras más grande, más resistencia es. Es decir, va a ser menor la aceleración que se provoca en el cuerpo, mientras mayor sea la masa, ¿de acuerdo? Mientras menor sea la masa, mayor va a ser, digamos, la respuesta a la fuerza aplicada. Entonces, el centro de gravedad, o al centro de gravedad, lo definimos no desde el punto de vista de la propiedad inercial, que es la masa, sino desde el punto de vista ya de fuerzas. Es decir, es un punto en el cuerpo sobre el cual podríamos decir que está concentrada toda la fuerza que está actuando sobre el cuerpo. Es decir, sobre ese cuerpo determinado, cada una de las porciones del mismo va a tener un peso determinado, ¿cierto? Recuerden que el peso es proporcional ¿a qué? Es proporcional a la masa. Entonces, si nos imaginamos un cuerpo que dividimos en diferentes pedazos de masa, cada uno de ellos va a tener un peso asociado, pero el llamado centro de gravedad es el punto en el cual podríamos ubicar una fuerza, digamos, resultante, que sería la resultante de todos los pesos relacionados a cada uno de los puntos del cuerpo, y ese punto llamado centro de gravedad coincide con el denominado centro de masa del que ya hablamos anteriormente. Bueno, cuando hablamos de centro de masa, el centro de masa de los cuerpos, digamos, cuerpos que sean simétricos, como por ejemplo una esfera o una regla, el centro de masa va a estar
en el centro geométrico, que ya es otro punto pues diferente. Ya cuando tenemos distribuciones de masa diferentes, como por ejemplo, es decir, cuerpos que no tengan una simetría, como por ejemplo un bate de béisbol. Un bate de béisbol no es un objeto simétrico. Entonces el centro de masa de ese cuerpo, del bate, va a estar ubicado más cercano al punto donde tenga más masa el bate. Entonces va a ser diferente pues al denominado centro geométrico. Esto es más o menos lo que presentan en esta figura. Ahí por ejemplo se tiene un cuerpo simétrico, y si sostenemos el cuerpo usando su centro de masa, vamos a lograr digamos un equilibrio, o en otras palabras vamos a lograr balancearlo, a diferencia de que si lo estuviéramos sosteniendo a través o usando un punto diferente al centro de masa. Entonces aquí recordando pues que el hecho de que centro de masa en la mayoría pues de casos va a coincidir con el centro de gravedad, aquí representan entonces cualquiera de los dos. Ahí la persona está sosteniendo el cuerpo, ya sea pues, es decir, lo mismo que está sosteniéndolo usando su centro de masa o usando su centro de gravedad. Aquí en el ejemplo que sea, el centro geométrico pues del cuerpo coincide con el denominado centro de masa. Pregunta. Sí. Díganme. Se supondría pues que si la Tierra no tuviera pues fuerzas externas sobre ella, se rotaría pues así redondita como uno la ve. Pero entonces, uno sabe que la estación de la Tierra está inclinada. Esa inclinación entonces, ¿cómo se explicaría? ¿Cómo se explicaría qué? Perdón. La inclinación, quiere decir, la Tierra rota, pero al mismo tiempo que rota está inclinada. Sí. A ver, lo que pasa, sí, es que lo que pasa, el eje no es un eje totalmente vertical, sino que el movimiento tendríamos que explicarlo desde el punto de vista de algo que se llama la precesión. Entonces el eje no va a permanecer, digamos, con esa orientación fija. Sin embargo, la rotación digamos, de todos los puntos de la Tierra sí va a presentarse alrededor de ese eje. Pero tendríamos que explicar, pues, meternos en otro tema, que sería el de la precesión. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me escuchan? Profe. Profe, qué pena Sí. volver a la diapositiva atrás, pero al punto lo podemos llamar campo, lo llamamos campo. Entonces, ¿Me repite la pregunta, por favor? iba a pasar, en la que acabaste de pasar, dice, a este punto lo llamamos campo. Se no puede copiar. Sí, aquí ese punto al que se refieren es el mismo del que hemos hablado, el centro de masa, y coincide con el llamado centro de gravedad. Esta coincidencia pues se va a dar siempre, la coincidencia de centro de gravedad con centro de masa, debido a que son proporcionales. El peso es proporcional a la masa del cuerpo. Eso, profe, gracias. Bueno, aquí presentan, por ejemplo, otro objeto simétrico, que es una regla, y la persona lo balancea a través del centro de masa, que en este caso pues coincide con el centro geométrico del mismo. Lo que no se lograría pues si utilizáramos otro punto diferente a ese. Esta es una definición pues más o menos, no digamos muy formal, pero podríamos por ahora aceptar esta definición para centro de masa. Es el punto de un cuerpo donde parece concentrarse toda su masa y usualmente también su peso, en cuyo caso, si hablamos de peso, ya nos estaríamos refiriendo a qué punto, al centro de gravedad. Una pregunta entonces, si la Tierra tuviera la curva como esos pinos de bola, ¿cómo sería la rotación de la Tierra? ¿En qué dirección? Si la Tierra girara, perdón, ¿cómo? Si la Tierra tuviera la forma como esos pinos de hombros que usted mostró al principio,
sería, ¿cómo estaría ubicada con respecto al Sol? ¿Cómo estaría ubicada con respecto al Sol? A ver, debido pues a la influencia gravitacional del Sol, también habría un movimiento orbital. Cuando hablamos de movimiento orbital, hablamos de que el cuerpo en cuestión está rotando alrededor, no de un punto que pasa por el mismo cuerpo, sino por un punto diferente, pues, a que esté fuera del cuerpo de él. En el caso pues del movimiento pues rotacional de los planetas alrededor del Sol, o de los satélites pues alrededor de los planetas. Pero en caso pues de que tuviera esa forma, la forma que dicen pues que estás hablando de los pinos, por ejemplo, también tendríamos un movimiento rotacional alrededor del Sol, pero los puntos, cada uno de los puntos digamos de las porciones de masa del cuerpo, que en este caso sería la forma de un pino, también rotarían alrededor de un eje, pero que pasa por un punto dentro del mismo cuerpo, como en el caso pues del pino, que sería el centro de masa. Entonces habría dos movimientos rotacionales también. Bueno, vamos a hablar ahora de la velocidad angular y la aceleración angular. Ya dijimos que la velocidad en el contexto del movimiento traslacional lo definimos como cambio de la posición en el tiempo. En este caso, aquí la posición en un movimiento rotacional nos referimos a ella como la posición angular. Entonces tendríamos pues que definir de nuevo lo que se denomina un sistema de referencia, digamos un origen de coordenadas, que podría ser por ejemplo el punto a través del cual pasa el eje, a través del cual rota el cuerpo. Ese podría ser un punto conveniente para definir nuestro origen de coordenadas. Recuerden que es necesario en los problemas físicos siempre uno inicialmente definir su sistema de coordenadas, definir digamos el origen de coordenadas. En este contexto de rotación también se cumple lo mismo. Pero repito, es conveniente, o en muchos casos es conveniente, localizar este punto justo en el punto donde pasa el eje de rotación. Y definir entonces, usted ya define su eje X, su eje Y, y puede entonces a cada punto del cuerpo que está rotando, como ya no estamos hablando de una partícula, sino de un cuerpo que está compuesto por muchas de ellas, a cada punto le va a asignar lo que se denomina una posición angular, y va a ser diferente para todas. Esa posición angular, por convención, se define como el ángulo que forma el vector de posición de la partícula en cuestión con el eje X. ¿Ustedes recuerdan el vector de posición cómo lo definen o no? Si ustedes tienen un eje coordenado y tienen la posición de una partícula determinada, el vector de posición lo trazan ustedes tomando el origen del vector como el origen de coordenadas, y trazan el vector hasta el punto donde está localizada la partícula. Ese entonces sería el vector de posición. Entonces, cuando ya estamos hablando de una colección de partículas, el vector de posición asociado a cada una de esas partículas es simplemente el vector de posición no, la posición angular sería que el ángulo que forma el vector de posición asociado a la partícula con el eje X. Esa sería la posición angular. Entonces, imagínense que el objeto está rotando. Si el objeto está rotando, ¿qué pasa con las posiciones angulares de cada una de las partículas que componen el objeto que podemos llamar cuerpo rígido? Ya no hablamos de una partícula, sino de un cuerpo que está compuesto de muchas de ellas, es decir, un objeto sólido o cuerpo rígido. ¿Qué pasa entonces con cada una de las posiciones angulares a medida que transcurre el tiempo? Va a cambiar la posición angular, ¿de acuerdo? Entonces, al cambio de esa posición angular en el tiempo, es a lo que se denomina velocidad angular. Aquí vuelven a poner el mismo ejemplo pues aquí dicen palo rotando. Esto se asemeja pues de nuevo
al ejemplo anterior en el que se tenían unos pinos, bueno, repetimos lo que dijimos, hay una rotación alrededor del centro de masa, pero hablamos de que hay una velocidad angular. Entonces ya dijimos, esa velocidad angular se refiere a ¿qué? Al cambio de la posición angular de del cuerpo con respecto a una posición de referencia. Hablamos entonces ya no bueno, la posición como la medíamos en el contexto de la traslación. La medíamos en unidades SI utilizando los metros. Aquí, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un ángulo. La posición angular entonces obviamente se mide con un ángulo. Eso es precisamente lo que nos dicen aquí. Mire que ya no vamos a hablar de unidades de longitud, sino que vamos a utilizar medidas angulares. Y aquí nos dan una definición de ángulo. Nos dice, se denomina ángulo a la abertura entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. Hay diferentes sistemas con los que se puede medir el ángulo, los ángulos en general. Entonces nosotros podemos hablar de radianes, podemos hablar del grado centesimal o el grado sexagesimal. Cuando estamos hablando en el contexto pues de las unidades en el sistema SI, el radián, por ejemplo, o estas unidades pues angulares no forman parte de ese sistema, sino que son lo que se denominan unidades artificiales, que se derivan más bien, es decir, no se derivan de nada físico, sino que se derivan de la geometría. Entonces no tienen cabida pues en el sistema internacional de unidades. Bueno, en la figura que sigue vamos a mirar aquí como la forma pues de definir los diferentes grados, cuando hablamos de grados centesimales, sexagesimales o radianes. Cuando hablamos de grados centesimales hablamos es decir, un grado, lo que se hace es dividir un ángulo recto en 100 partes iguales, y cada una de esas partes es lo que se denomina el grado centesimal. Cuando hablamos ya del sistema sexagesimal para medir los ángulos, hablaríamos de que un ángulo recto se divide en 90 partes iguales, donde cada grado pues se denominaría grado sexagesimal. Y cuando hablamos de radianes, esto ya lo definimos es con una longitud de arco. Fíjense aquí en esta figura, aquí aparece una letra S. Esa letra S me está determinando cuál es la longitud de este arco, solamente de este arco. Aquí nos determinan cuál es el radio de esa circunferencia. Entonces la definición de radián se determina utilizando estas cantidades que aparecen aquí. Ahí el ángulo subtendido por ese arco que llamaron S aquí. Tenemos el arco denominado S. Ese arco va a subtender o va a tener asociado, en otras palabras, un ángulo que podemos llamar pues de cualquier manera, un ángulo digamos θ. Entonces ese ángulo va a ser igual a ¿qué? A lo que mide el arco que denominan S en la figura, dividido el radio de ese arco, el radio asociado al arco. Y ahí viene pues la definición de lo que se denomina radián. Entonces son tres digamos sistemas diferentes con las que se puede medir la posición angular. Con anterioridad les hablaba del hecho de que yo puedo ubicar un sistema de referencia, y es necesario hacerlo en efecto, asociado a un cuerpo que esté rotando. Entonces imagínense que cualquiera de estos círculos que aparecen aquí es un cuerpo que efectivamente está sometido a una rotación. Imagínense también que el centro de coordenadas, el origen, está determinado aquí por este punto que estoy señalando con la flecha. Supongan que el objeto está rotando alrededor de un eje que pasa precisamente por ese punto. Podemos utilizar cualquiera de las figuras de acá, sería más conveniente esta.
Entonces, supongan que este es su eje Y y este es el eje X. Aquí tenemos nuestro origen de coordenadas. Entonces, imagínense que es un disco rotando. El disco está compuesto por una infinidad de partículas. Cuando les habla de la posición angular entonces, digamos, de una partícula, vamos a decir que en esta parte donde estoy apuntando con la flecha hay una partícula. ¿Cuál es la posición angular de esa partícula en un momento determinado? Sería el ángulo que forma ¿quién? El eje X, que estoy señalando aquí, ¿con quién? Con lo que denominaríamos el vector de posición, que estaría dado por esta línea que estoy señalando aquí. Entonces, ¿cuál sería la posición angular de esa partícula? Sería este ángulo, el ángulo que forman uno de los radios del disco con ¿cuál eje? Con el eje X. Esa sería la posición angular de la partícula. Pero como estamos suponiendo que el cuerpo está rotando, a medida que va pasando el tiempo, ¿qué le pasa a la posición angular de esa partícula que le señalé? Es decir, de esta. Posteriormente ustedes la van a encontrar, por ejemplo, en este punto, ¿cierto? Aquí. Entonces, ¿cuál va a ser ya la posición angular? Miren que va a cambiar. Inicialmente teníamos una posición angular dada por esto y posteriormente vamos a tener otra posición angular. Entonces, ¿qué tan rápido, digamos, la tasa a la que cambia esa posición angular en el tiempo es lo que se denomina ¿qué? Velocidad angular. Ahí está presentada pues con otra gráfica. Usualmente la velocidad angular se denota con una letra que se llama omega. Aquí lo representan pues en la figura con una W, pero en realidad el nombre que recibe esa letra es omega. Y miren que aquí se los dan ya en forma pues operacional. Aquí les dan la rapidez angular. Digo rapidez angular por el hecho de que la velocidad angular también es un vector. Entonces debemos asignarle tanto que, cuando hablamos de cantidades vectoriales, debemos asignarle una magnitud y asignarle una dirección. Aquí, por ejemplo, nos presentan, pues, vamos a seguir hablando en términos de velocidad angular. Aquí nos presentan ya en forma operacional cada uno de los, pues, la cantidad de la que estamos hablando. Este ángulo θ sería la posición angular y esto simplemente es el tiempo. Aquí nos lo presentan en términos de intervalos, delta de t. Recuerden que los deltas siempre me representan cambios en la cantidad de la que estamos hablando. Aquí estamos hablando de un delta de θ, o sea que estamos hablando de un cambio en la posición angular. Y si hablamos de un delta de t, hablamos de un cambio en el tiempo. Bueno, nos dicen cuánto vale la velocidad angular del vértice o centro del círculo. La velocidad angular para cualquier parte de este cuerpo que representan aquí, que está rotando, aquí presentan pues digamos una varilla que está rotando. La velocidad angular, ¿cuál va a ser para cada uno de los puntos que conforman ese cuerpo? La velocidad angular va a ser la misma, independientemente de que usted esté hablando de este punto en el extremo o que esté hablando del extremo opuesto. La velocidad con la que cambian la posición angular las partículas de ese cuerpo va a ser la misma para todas, independientemente de cuál esté hablando usted. Entonces aquí es donde hay que distinguir entre dos tipos de velocidad: lo que denominamos velocidad angular y lo que denominamos velocidad lineal, que ustedes ya la conocen, o en este contexto lo denominan también velocidad tangencial. Cuando hablan de velocidad tangencial, ¿a qué se están refiriendo? Ustedes recuerdan en las primeras clases que les hablaron del hecho de que cuando tenemos una trayectoria curva, una trayectoria, por ejemplo, que sea un círculo, por ejemplo, para ponerlo dentro del contexto pues cotidiano, un carrusel, una persona que esté dentro de un carrusel, ¿cómo sería el vector velocidad de esa persona?
si esa trayectoria es una trayectoria circular. Recuerden que el vector velocidad se representa siempre tangente a la trayectoria. Entonces, si usted tiene una trayectoria curva y desea conocer o desea representar el vector velocidad en un punto cualquiera de esa trayectoria, dibuja el vector como una tangente a esa curva. ¿De acuerdo? ¿Esto sí lo habían visto antes o no? ¿O sí se lo habían mencionado? ¿Sí me escuchan? Sí, no. Entonces sí conocían el hecho de que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿o no? ¿Sí me escuchan? Hay una aceleración. Hombre, no recordamos. No teníamos claro, pues, pero... Bueno, entonces recuerden ese hecho. Si usted desea representar el vector velocidad y tiene una trayectoria determinada, usted siempre lo representa como una tangente. El vector va a ser tangente a la trayectoria. O sea que en una trayectoria circular, ¿cómo cambia o no cambia la dirección del vector velocidad? En cada punto de la trayectoria. Va a cambiar constantemente, o sea que tenemos un movimiento acelerado. Recuerden pues que el movimiento acelerado se presenta ya sea que cambie la magnitud de la velocidad o que cambie ¿qué? La dirección del vector velocidad. Entonces, les estaba hablando de algo que se llama la velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial ya no se refiere a lo que acabamos de definir aquí, que es velocidad angular, sino a la velocidad lineal con que se está moviendo cada una de las partículas que componen el cuerpo. Y esa velocidad tangencial va a ser tangente a la trayectoria que describa cada una de las partículas. Entonces hagan la diferencia o establezcan pues, métanse en la cabeza que son dos cosas diferentes. Esto que están viendo en la pantalla con lo que se denomina velocidad tangencial. ¿Qué les acabo de decir acerca de la velocidad angular de cada una de las partículas que componen el cuerpo en rotación? ¿Qué acabamos de decir? Es la misma Que es la misma para cualquiera, ¿cierto? Para cualquier punto del cuerpo. Sin embargo, la velocidad tangencial de cada uno de los puntos del cuerpo ya va a cambiar. ¿Cómo cambia? ¿O cómo se compara la velocidad tangencial de una parte del cuerpo que esté cercana al eje de rotación con una velocidad tangencial de una parte del cuerpo que esté lejos del eje de rotación? Digamos, si yo comparo la velocidad tangencial de este punto con la velocidad tangencial de este punto, resulta que va a tener mayor velocidad tangencial el cuerpo, o más bien el punto que esté más lejano al eje de rotación. En este caso el eje de rotación está ubicado ¿dónde? En este punto. Entonces va a tener mayor velocidad tangencial el cuerpo que está más lejano del eje. Bueno, vamos a hablar ahora de una cantidad que es análoga a la fuerza, que se denomina torque. Y vamos a hablar también de algo que se llama momento de inercia, que es algo análogo a lo que se denomina masa. Ustedes ya están familiarizados pues con la masa, han hablado bastante de ella. Recuerden que la masa es simplemente una propiedad de los cuerpos, que podemos hablar de ella o referirnos a ella como una medida de la inercia del cuerpo en cuestión. Cuando hablamos de torque, los torques están siempre o se originan siempre por medio de una fuerza. Es decir, fuerza y torque son dos cantidades que están estrechamente relacionadas. Es decir, yo aplicando una fuerza sobre un cuerpo determinado puedo ocasionar lo que se denomina un torque. En un lenguaje pues coloquial o cotidiano, al torque nos podemos referir simplemente como a un giro o a una rotación. Ya de una manera un poco más formal, el torque se referiría, a qué tanta,
tanta rotación podríamos imprimirle a un cuerpo aplicando una fuerza sobre ese cuerpo. Aquí, por ejemplo, hablan de la fuerza aplicada al cuerpo y nos dan dos condiciones que se deben cumplir para que podamos ejercer esa cantidad que se denomina como torque. Entonces, primero les hablan de que la fuerza no debe ser colineal a ninguna línea recta que pase por el punto, no debe ser colineal a ninguna línea recta que pase por el punto de rotación del cuerpo. Es decir, bueno, si tenemos, por ejemplo, este objeto y yo quiero someterlo a una rotación, es decir, sometiéndolo, aplicando un torque, debo aplicar una fuerza, pero ¿cómo debe ser esa fuerza? ¿O cómo no debe ser esa fuerza más bien? Puede ser demasiado. Debería aplicarla de esta manera, por ejemplo. Aquí no estoy sometiendo al cuerpo a ninguna rotación. Eso quiere decir lo que aparece en la presentación de que no debe ser colineal la fuerza aplicada con ninguna línea recta que pase por el punto de rotación, es decir, no debe ser colineal con el eje de rotación, en otras palabras. En este caso, entonces, no estaríamos no es la palabra correcta, no estaría ejerciendo un torque sobre el objeto. Recuerden entonces que torque, en términos coloquiales, es simplemente un giro o una rotación que se le imprime al objeto como resultado de ¿qué? De la aplicación de una fuerza sobre ese objeto. Y tampoco puede ser aplicada al punto de rotación debido a que estaríamos simplemente ocasionando un desplazamiento que sería pues lo mismo que hicimos en el ejemplo pues que les acabo de poner. Bueno, aquí siguen Lo último que dijiste, profundizando. Sí. que no se puede aplicar, ¿qué? Sí, lo último que dije es simplemente que no debe estar aplicada la fuerza sobre el punto de rotación. Es decir, no debe ser ni colineal a ninguna línea recta que pase por el punto de rotación, ni tampoco debe aplicarse directamente sobre ese mismo punto, con tal de que se pueda ejercer lo que se llama torque. Bueno, en esta parte si nos siguen hablando de nos siguen profundizando pues sobre esta cantidad llamada torque, relacionándola pues un poco con lo que se denomina velocidad angular. Recuerden que, volviendo a la parte traslacional, para causar cambios de velocidad, o en otras palabras aceleración, necesitamos ¿qué? Necesitamos una fuerza aplicada. Entonces, ya poniéndonos en el contexto de la rotación, para ejercer o para provocar un cambio en la velocidad angular de un cuerpo, necesitaríamos ¿qué? Necesitaríamos aplicar un torque sobre ese objeto, y ese torque en principio se ejerce por una fuerza aplicada. Entonces yo quiero que vean la analogía que hay entre los dos casos, el caso traslacional y el caso rotacional. Cuando hablamos de la parte traslacional, nosotros tenemos que la fuerza es la causante de ¿qué? De las aceleraciones, o en otras palabras, ¿de qué? Del cambio de la velocidad en el tiempo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Cuando nos pasamos al caso rotacional, ¿en qué términos vamos a hablar? Vamos a hablar de que para provocar cambios en la velocidad angular de los cuerpos necesitamos ¿qué cantidad? ¿Aplicar qué cantidad? Un torque. Entonces miren que la cantidad análoga a la fuerza en el contexto rotacional es lo que se denomina como torque. Hasta ahí estamos, ¿me han entendido? Profe, entonces en sí, ¿qué es un torque? El torque es, en términos coloquiales, es un giro o una rotación que se le imprime a un cuerpo como resultado de ¿qué? De aplicar una fuerza sobre ese cuerpo. Ya dijimos o ya vimos cuál es la condición que debe tener esa fuerza aplicada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado de que apliquemos un torque sobre un objeto que está rotando?
¿Se modifica qué? La velocidad. La velocidad angular. Entonces cambia la velocidad en el tiempo. Es decir, estamos provocando ¿qué? Una aceleración. Exacto, una aceleración, pero en este caso, ¿aceleración qué? Angular. Es decir, ahí estamos definiendo ya otra cantidad. ¿Cómo definimos entonces la aceleración angular? Un cambio de velocidad angular en la unidad de tiempo. Exacto, cambio de la velocidad angular en el tiempo. Miren que las definiciones de esas cantidades angulares son totalmente análogas a cómo se definieron en el caso traslacional. En el caso traslacional, ¿cómo definimos la aceleración? El cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces, volviendo al caso, para seguir pues con la analogía que he estado haciendo, volviendo al caso traslacional, dijimos que no se necesita fuerza para que haya ¿qué? Movimiento. Dijimos que se necesita fuerza para provocar ¿qué? Aceleraciones. Eso es lo que hemos dicho, ¿cierto? ¿Cómo podemos, digamos, enunciar esa misma cosa, pero en el contexto de la rotación? No se necesita torque, ¿para qué? Para mantener la rotación de un cuerpo, siempre y cuando la rotación sea con una velocidad ¿qué? Constante. Pero sí se necesita torque, ¿para qué? Para cambiar la velocidad. Para cambiar la velocidad angular, es decir, para provocar aceleraciones angulares. Entonces miren que independientemente de que estemos hablando pues de traslación o rotación, la forma que tenemos es la misma, solamente que estamos cambiando pues las cantidades de las que estamos hablando. En traslación hablamos de fuerza, en rotación hablamos de ¿qué? De torque. En traslación hablamos de velocidad y en rotación hablamos de velocidad angular, ¿cierto? Una analogía de eso es como cuando uno pone a bailar un trompo, esa fuerza que uno le aplica a ese trompo es como una fuerza. Exacto. El trompo, bueno, si usted pone a girar un trompo, ahí podemos hablar inclusive pues de la ley de inercia en el caso rotacional. El trompo va a llegar, es decir, él tiende a conservar su movimiento rotacional. Si está quieto, si no está rotando, va a mantenerse así. Pero si usted ejerce un torque de tal manera, o inicialmente pues una fuerza de tal manera que esté ejerciendo un torque, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar el estado rotacional del cuerpo. Es decir, va a provocar ¿qué? Una aceleración angular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, esto es básicamente lo que había dicho anteriormente. ¿Cómo podemos cambiar la velocidad angular de un cuerpo que rota? Aplicando un torque. Vamos a cambiar la velocidad angular y eso tiene como consecuencia pues lo que denominamos aceleración angular. Entonces mire que ahí nos hablan en términos de ¿qué? De delta de velocidad angular, que es la letra que aparece ahí. Recuerden que eso no es una W, sino que se llama omega. Y nos hablan en términos también de el delta pues de tiempo, el cambio en el tiempo. Bueno, si dijimos que el símbolo pues que utilizamos para denotar la velocidad angular es omega, ¿cuál es el símbolo que utilizamos para denotar la aceleración angular? Utilizamos una letra griega que se llama alfa. Aquí creo pues que no se ve bien en esta diapositiva. Bueno, aquí establecemos una relación que hay entre el torque y la fuerza, debido a que ya dijimos que para que haya un torque, para poder ejercer una rotación, un cambio en el estado rotacional del cuerpo, se necesita el torque, pero en principio eso se logra ¿qué? Aplicando una fuerza sobre el cuerpo. Ya sabemos cuáles son las dos condiciones que debe cumplir esa fuerza para que en efecto provoque el cambio en el estado rotacional, que no sea colineal con ninguna línea que pasa por el punto de rotación y que no esté ejercida la fuerza sobre el punto de rotación. Ahora, esa expresión que hay ahí
es la que me da la magnitud de esa cantidad que se llama torque. Entonces depende de qué. Fíjense en la figura. Aquí aparece, pues, esto es como una especie de carrusel y el punto de rotación, es decir, el punto a través del cual pasa el eje de rotación, estaría ubicado más o menos por aquí. La fuerza que se le está ejerciendo a ese objeto está representada por este vector y se está ejerciendo justo en este punto. Ahora, este vector que aparece aquí es lo que se denomina el vector de posición. Es la distancia que hay desde ¿dónde? Desde el centro de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, estas cantidades que aparecen en esta expresión, esta R sería ¿qué? Esta R sería la magnitud de este vector que aparece aquí. La F sería la magnitud ¿de quién? De la fuerza aplicada. Y este ángulo θ es ¿qué? Es el ángulo que forman estos dos vectores. Es decir, el vector posición ¿con quién? Con el vector fuerza. Esta es la forma, pues, de explicar estas cantidades que aparecen aquí. Fíjense que el torque lo denotan con esta letra. Esta letra se llama tau, es una letra griega. Bueno, hay que también enfatizar el hecho, bueno, no enfatizar, sino al menos mencionar al menos en este nivel, de que el torque es una cantidad vectorial también. Si hablamos de cantidad vectorial, recuerden que necesitamos, para determinarla, ¿qué? Necesitamos la magnitud, que está dada por esta expresión que aparece aquí, y necesitamos una dirección. Nosotros vamos a limitarnos, pues, a hablar de la magnitud de esa cantidad. Esta otra expresión que aparece aquí, ¿qué caso sería este? Profe, no se ve la fórmula, se ve La nomás tapa del cuadrito donde estamos nosotros. tau igual a... No se sabe. No se ven las fórmulas. Igual a menos Goku. Muchachos, ¿quién tiene el control? Nadie, profe. Juan es el único que maneja eso, que nosotros no lo podemos tocar, que porque si se daña nos embalamos. Entonces díganle a Juan que si... No, profe, Juan no está. No podemos utilizar este. Sí. No, pero lo que pasa es que, sí. Eso que escribe pensar. Ey, profe, habilita el sonido. Sí. Bueno, ahí sí me escuchan. Yes. Ok, esta letra que aparece aquí es la denominada letra tau. La cantidad de la cual estaba hablando de la magnitud del torque es esta. ¿La figura sí la ven o no? Si la vemos bien, sí, pero en este momento no la estamos viendo. Bueno, más o menos la figura es esta, para ponerla pues también aquí. Este sería el punto, el centro pues de rotación. El vector de posición que les estaba mencionando era este, y esta era la fuerza aplicada. Este es el ángulo que forman los dos vectores. Esta es la letra pues que les mencionaba, la llamada letra tau. Esta es la magnitud del vector posición y esta es la magnitud del vector fuerza. Este ángulo θ es simplemente el ángulo que forman estos dos vectores. La otra fórmula que aparece, por la cual les estaba preguntando, Una pregunta, pero es que el ángulo va a ser el mismo siempre. dependiendo de cómo esté aplicada la fuerza. La fuerza usted la puede aplicar de otra manera, que forme pues un ángulo diferente. Digamos que aplique esta fuerza de esta manera. Aquí el ángulo va a cambiar. Esa es la fórmula que aparece arribita. Repítame, por favor. Esa es la misma fórmula que aparece en la parte de arribita y antes de la figura. O sea, es que arribita hay otra fórmula. Ah, pero esta es con T y la otra es con E. Sí, sí. No, perdón. Ok. Bueno, les estaba ahora mencionando otra expresión que aparece al final de la diapositiva. Es esta. ¿Qué caso ahí, de qué caso estaríamos hablando?
Ese sería el torque máximo que se podría aplicar sobre el objeto en rotación. Estaríamos hablando del caso en que el ángulo formado por el vector de posición y la fuerza aplicada es de ¿cuánto? ¿Cuándo se presentaría eso? De 180. Sería de 90 grados. Es decir, hay maximización de torque cuando esas dos vectores que representé ahí en la figura son perpendiculares, cuando este ángulo es de 90 grados. Ahora nosotros nos vamos a seguir refiriendo a esta cantidad llamada torque, o vamos a seguir relacionando lo que es torque y fuerza por medio de lo que se denomina brazo de palanca. Ahora voy a hablar de eso. Gracias. Bueno, ahí ya ven las diapositivas. Sí, profe. Listo. Bueno, aquí nos ubican en, o lo que se pretende es mirar una expresión, digamos, como un poco más estricta para lo que se denomina torque, y además habla de una expresión que se llama momento de inercia. Hasta el momento, ¿qué podemos decir? Hemos hablado de torque y como la causante de ¿qué? Aceleración. De aceleraciones angulares en cuerpo rotante, ¿cierto? Cuando hablamos de traslación, nosotros dijimos que un cuerpo al cual se le aplica una fuerza es más difícil someterlo a una aceleración cuando ¿qué? Cuando la masa es muy grande, ¿cierto? Hablamos de la masa pues como una medida de la inercia del cuerpo. Entonces, mientras mayor sea la masa de un cuerpo, más difícil es que una fuerza logre acelerarlo, una fuerza determinada. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de rotación, también hay una cantidad que es análoga a la masa. Es decir, hay una cantidad que mientras más grande sea, más difícil va a ser, por medio de la aplicación de un torque, ocasionar ¿qué? Una aceleración angular en ese cuerpo. Vamos a ver cuál es esa cantidad. Bueno, aquí nos hablan de una figura, ya les voy a mostrar cuál es, y nos hablan de un disco que está pues formado por muchas, digamos, pedacitos de masa, y los llaman delta de M sub I. El subíndice I ahí quiere decir pues que son diferentes, la ubicación pues de cada uno de los puntos es diferentes, es decir, van a estar a distancias diferentes con respecto al centro de rotación, y cada una en la rotación va a experimentar obviamente ¿qué? Un cambio de ¿qué? De posición angular, como vimos ahora anteriormente. Ahí está representada pues la figura. Bueno, aquí miramos el llamado delta de teta, el delta del ángulo, y fíjense que aquí representan el cuerpo como dividido o compuesto por muchas partículas, y a cada una de ellas le están asignando un delta de M, un delta de masa. Aquí pues representan la longitud de arco relacionada pues a la posición angular de una de ellas, una de las partículas. Tiene pues un delta de ángulo asociado. Esta parte de aquí, en esta diapositiva, a ver, no le vamos a hacer mucho énfasis porque requiere pues digamos cálculo matemático, y no es pues la idea ponernos aquí a hacer cálculos, sino más bien centrarnos como en la parte conceptual. Aquí por ejemplo nos hablan bueno, ¿para qué se hace este cálculo? Primero que todo, este cálculo se hace para llegar a una expresión más general referente al torque, que es la expresión que aparece aquí al fondo. ¿Sí la ven? Profe, esa no alcanzamos a ver la de abajo a la derecha, No alcanzan a ver todas las expresiones que aparecen ahí.
No, solamente Hasta donde dice T de subir, Esta sí la alcanzan a ver. sí, profe, sí. Bueno, ahí nos estamos refiriendo pues a lo que nos referimos ahora en términos de, y eso viene pues de la definición de radián, donde relacionamos un ángulo con la longitud de arco, más bien, relacionamos la longitud de arco dividido el radio del arco, nos va a dar ¿qué? El ángulo o el desplazamiento angular. Aquí simplemente lo están reescribiendo. Bueno, volvemos, aquí simplemente lo están reescribiendo y van a estar relacionando esto con lo que se denomina velocidad tangencial. Esta expresión, no sé si la estarán viendo, esta de acá, le estoy señalando aquí con el cursor. ¿Sí la ven? Esa expresión se está refiriendo es a la velocidad tangencial, no a la velocidad angular de las partículas. Simplemente están estableciendo ahí cómo cambia la velocidad tangencial de un cuerpo a medida que éste se va alejando del centro de rotación. Esta R sub I que aparece en esta expresión me estaría indicando que qué tan lejos está la partícula en cuestión del centro de rotación. Y esta letra omega que aparece aquí, ¿qué me está indicando? ¿Esto es qué? ¿Qué me indica la letra omega aquí, en esta expresión? Esa es la rapidez angular. Entonces recuerden que la rapidez angular para cualquier punto del cuerpo en rotación es la misma, pero no es la misma la velocidad tangencial. A ver, voy a dibujar nuevamente aquí. Profe, habilita el sonido. Sí, discúlpeme ahí, por favor. Tranquilo, profe. Ahí ya está habilitado, listo. Bueno, supongamos que este es un cuerpo que está sometido a una rotación. Digamos que este es el sentido de la rotación. Digamos que ubicamos el origen de coordenadas en este punto. Entonces, cada uno de los puntos va a estar, ¿qué? Rotando alrededor de este eje, un eje que pasa por este punto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿cómo se comparan las rapideces angulares de cada una de las partículas, de cada uno de esos puntos que dibujé ahí? La velocidad angular va a ser la misma, pero ahora refirámonos a lo que es la velocidad tangencial. ¿Cómo es la trayectoria de cada uno de los puntos que conforman ese cuerpo? Es una trayectoria curva. Y de acuerdo a lo que les dije ahora, el vector velocidad, ¿cómo se dibuja en una trayectoria curva? De forma tangencial a la trayectoria, o sea que el vector velocidad tangencial de esta partícula que estoy señalando aquí estaría representado por esta flecha, la que acabé de dibujar. Y lo mismo para cualquiera de cualquiera de los otros puntos. El vector velocidad tangencial de esta vendría más o menos de esta manera, ¿cierto? La magnitud de ese vector velocidad sí cambia. ¿Cómo cambia? Va a ser más grande mientras más alejado esté el punto ¿de dónde? Del centro de rotación. Entonces, ¿cómo se comparan las velocidades tangenciales de este punto que le estoy señalando aquí y de este otro punto? ¿Cuál va a ser más grande? Digamos que este es 1 y este es 2. Mayor la del extremo. O sea, mayor la de quién, la de 1 o la de 2. La de 2. La de 2. Entonces va a ser mayor mientras más lejano esté el punto de ¿qué? Del centro de rotación. Eso. Bien. Bueno, esta expresión que aparece aquí es lo que me está relacionando lo que les acabo de decir.
Esta V sub I entonces, ¿qué es? Es lo que la magnitud de la velocidad tangencial. Esta R sub I, ¿qué es? Es la posición del punto en cuestión con respecto a quién. Punto. Al eje de rotación. El eje. Y esta omega ya saben que es qué. Es simplemente la rapidez angular. Lo mismo podemos decir de la aceleración tangencial. Esta expresión que aparece aquí es lo que me relaciona ¿qué? Aceleración tangencial ¿con quién? Con aceleración angular. Esta letra que aparece aquí se denomina alfa y es lo que me está dando la magnitud de la aceleración tangencial. Entonces mire que están relacionadas ambas con el radio. Es decir, la posición de la partícula con respecto a quién. Al centro de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver, después de manipular estas expresiones iniciales que tenemos aquí, no vamos a entrar en detalles, podemos llegar a reescribir una definición matemática para lo que se llama torque, que es esta expresión que aparece aquí. Si no estoy mal, creo que no la están viendo. Esta es la que no pueden ver. La que aparece en el fondo. Exactamente. Hasta ahí vemos. Bueno, entonces vamos a volver al papelógrafo para escribir esa expresión ahí. Bueno, voy a escribirles esa expresión que es esta que estoy escribiendo. Esa expresión contiene un delta de m sub i, que es simplemente la masa pues relacionada con la partícula I, que por eso le pone un subíndice. Puede ser cualquiera de las partículas del cuerpo. Esta R sub I que está elevada al cuadrado en esta expresión es la posición de esa partícula con respecto a quién, al eje de rotación. Y esta letra que se denomina alfa es simplemente la aceleración angular de la partícula, que va a ser la misma entonces para todas las partículas del cuerpo. Bueno, entonces volvamos a la presentación. Esas tres expresiones que están ahí, la primera simplemente me está diciendo que el torque total sería la sumatoria de los torques, de todos los torques aplicados. La segunda mire que me está sacando el factor de la aceleración angular a un lado y me está dejando todo esto encerrado entre un corchete. Es una sumatoria. Aquí se están teniendo en cuenta todas las partículas de las que está compuesto el cuerpo. Entonces por eso tenemos el subíndice I y tenemos una sumatoria. Esto que está encerrado en el corchete es lo que se denomina momento de inercia. Recuerden que el momento de inercia es precisamente lo que es en rotación análogo a lo que es la masa en traslación. Entonces, de nuevo, si decimos que si le aplicamos una fuerza a un cuerpo, es más difícil provocarle una aceleración mientras mayor sea la masa. En rotación, ¿qué decimos? Que si le aplicamos un torque a un cuerpo, mientras mayor sea su momento de inercia, más difícil va a ser ¿qué? Provocar una aceleración angular. Entonces miren ya la expresión para torque que aparece aquí al final. Esta sería entonces la relación que hay entre ¿qué? Entre torque y aceleración angular, donde esta I sub PR que aparece ahí es, digamos, una medida de la inercia rotacional del objeto. Mientras mayor sea esta cantidad para un objeto determinado, más difícil va a ser ¿qué? Acelerarlo angularmente aplicándole un torque. Miren que esto me parece mucho a la expresión para la fuerza y la que relaciona fuerza con masa y aceleración. Aquí en este video presentan dos situaciones. Profe. Sí. La inercia. Sí. Que repita lo que es el momento de inercia o inercia.
Que repita lo que significa I sub R. Mire, ese I sub PR es una medida de la resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento rotacional o su estado rotacional. Recuerden que eso es lo que hace la masa en la parte traslacional. ¿La masa es qué? Una medida de la resistencia del cuerpo a cambiar su estado traslacional. Entonces, mientras más grande sea esta I sub PR o ese momento de inercia, que es el nombre que recibe, más difícil va a ser que usted con un torque le cambie su estado rotacional. En otras palabras, que haga ¿qué? Que provoque una aceleración angular. La letra alfa que aparece ahí es lo que se denomina aceleración angular. Bueno, ahí en este video presentan una situación que es un sistema compuesto por dos partículas o por dos masas. Tenemos esta masa y tenemos esta otra masa. Entonces, ¿cómo se compara el momento de inercia de esta configuración con otra configuración en las que las masas estuvieran más cercanas al eje de rotación? El eje de rotación viene siendo este que pasa por aquí. Recuerden que el momento de inercia depende de qué. Depende de cuál sea la masa del cuerpo, pero no solamente depende de eso. Depende también de cómo esté distribuida la masa en el cuerpo. Entonces una cosa va a ser el momento de inercia de esta configuración que tenemos aquí y otra cosa va a ser el momento de inercia de una configuración que tenga las dos masas más cercanas al eje. Entonces recuerden que mientras más lejana sea, digamos, mientras mayor masa esté alejada del centro de rotación, mayor va a ser ¿qué? El momento de inercia del cuerpo. Vamos a reproducir el video. ¿Cuál de las dos configuraciones tiene mayor momento de inercia? ¿La inicial o la final? Inicial. La inicial tiene mayor momento de inercia, ¿por qué? Porque las masas están más alejadas ¿de dónde? Del eje de rotación. Aquí están más cercanas, o sea que vamos a tener ¿qué? Un momento de inercia más pequeño. Este es otro video en el que de esto vamos a profundizar en una clase posterior. Aquí se ve el hecho de que cuando cambia el momento de inercia de un cuerpo, eso va a tener efectos en la velocidad angular del mismo. Ya esto lo vamos a profundizar pues en una clase posterior. Esta sería como una definición más o menos formal de lo que hemos hablado, que es el torque, y es simplemente la medida de la capacidad de una fuerza para causar la rotación alrededor de un eje que pase por un punto, hablando pues de un objeto en general. Entonces recuerden que el torques me causan cambios en las velocidades angulares, pero sí. El incremento de inercia es mayor mientras está más cerquito del centro. Volviendo al ejemplo anterior, ¿o qué? Es menor cuando está más cerca del centro. El momento de inercia es menor mientras mayor sea la cantidad de masa que esté cercana al centro de rotación. Si usted tiene que la mayor cantidad de masa está lejana del centro de rotación, esa configuración para ese cuerpo determinado va a tener un momento de inercia mayor. La pregunta, ¿para definir en este tema el término de cupla o no es necesario? A ver, el término correcto sería, el término como estrictamente hablando correcto sería par, cuando hablamos de torque. Sin embargo, está mucho más generalizada la palabra torque, aunque ustedes en muchos libros van a encontrar que se refiere no a torque, sino a momento de torsión, por ejemplo. Viene siendo la misma cosa. Entonces tienen momento de torsión, también pueden encontrarla como torca, pueden encontrarla como... Sí, básicamente son esas, torca, par, momento de torsión o torque. Nosotros vamos a referirnos aquí pues simplemente como, vamos a hablar de ella como torque simplemente. Bueno, el ejemplo pues aquí que se tiene en la presentación es simplemente el del llamado mataculino, sube y baja que llaman aquí, y hacen algunas observaciones pues con respecto a él.
dice que balancearse es fácil, o equilibrarse pues en otras palabras. Va a estar equilibrado el sub y baja cuando las fuerzas ejercidas sobre él tengan la misma magnitud, en otras palabras, que el peso sea el mismo, y no va a estar equilibrado cuando sean desiguales. Pero esto puede cambia en caso de que se tengan dos niños con pesos desiguales, se puede redistribuir o se puede cambiar ese hecho moviendo a uno de los niños, al más pesado, más cerca de ¿dónde? Al pivote o al centro pues de rotación. Esta es la relación que vamos a utilizar nosotros entre fuerza y torque. Simplemente vamos a decir que el torque o la magnitud del torque es el producto de lo que se denomina brazo con fuerza. ¿Por qué le ponen este símbolo en esta expresión a la fuerza? Este símbolo que es como un par de líneas. Quiere decir que la fuerza debe ser perpendicular a lo que se denomina brazo para que pueda existir el torque. Pues vamos a tener en cuenta eso. Es decir, no vamos a utilizar las definiciones anteriores que hemos visto, sino que vamos a centrarnos en esta, que es más sencilla. Aunque en un tratamiento estricto pues de este tema tendríamos que utilizar las definiciones anteriores. Inclusive pues aquí yo no he dado la definición estricta de lo que se denomina torque. Nosotros vamos a centrarnos entonces en esta definición, simplemente brazo multiplicada por fuerza. Entonces si ustedes miran aquí estas dos cantidades, ¿cuándo va a ser mayor el torque ejercido para una fuerza determinada? Digan que dejan la fuerza constante. Más largo el brazo, mayor. Va a ser mayor mientras mayor sea el brazo de palanca o simplemente el brazo. Entonces, por ejemplo, para abrir una puerta, ¿cómo es más ventajoso abrirla? Es decir, se va a abrir siempre ejerciendo una fuerza que está alejada ¿de dónde? Del eje de rotación de la puerta. Usted va a ver que es más difícil abrir una puerta cuando la fuerza que usted está ejerciendo para abrirla está cercana a las bisagras. Va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el brazo es muy pequeño, entonces va a necesitar una fuerza mayor. Pero si usted aumenta el brazo, no necesita una fuerza tan grande. Aquí está el ejemplo del que les estoy hablando. Esta es una vista superior pues del caso pues de la puerta. Esta parte que aparece aquí serían las bisagras, es decir, por ahí estaría pasando ¿qué? El eje de rotación. Y aquí hay diferentes fuerzas que representan con diferentes vectores. Por ejemplo, la fuerza esta fuerza que está aplicada aquí, tiene asociada ¿qué brazo? Sería esta distancia. La distancia que hay desde la fuerza al eje sería el brazo. Entonces mire que tenemos un brazo muy pequeño, entonces para poder abrir la puerta habría que aplicar una fuerza muy grande. Sería entonces mucho más ventajoso utilizar ¿qué? Una fuerza aplicada en este punto, ¿cierto? Alejada al eje de rotación. Ahí el brazo entonces es más grande y la fuerza que hay que ejercer es menor. Este es otro ejemplo pues de la misma situación que aparece en la diapositiva. Aquí para aflojar una llanta, por ejemplo, en la primera fotografía aparece un brazo de palanca pequeño y hay que ejercer entonces una fuerza ¿qué? Grande. Y en el segundo caso se redistribuye la cosa. Aquí ya tenemos una fuerza pequeña, pero tenemos un brazo de palanca grande. Lo que se denomina pues ventaja mecánica, redistribución de una distancia con una fuerza. Ahí está el brazo de palanca. Aquí, por ejemplo, volviendo al denominado sube y baja, aquí está equilibrado el sistema, en el de abajo también. Miren que las fuerzas aplicadas ahí son ¿de cuánto? De 200, exacto, 200 newtons ambas. ¿Y cuáles son los brazos de palanca utilizados o asociados a cada una de las fuerzas? Las dos son de 2 metros. En cambio, miren en el siguiente dibujo, ¿cómo son las fuerzas? Son de diferente magnitud, ¿cierto? Pero, ¿qué cambia aquí?
Perdón, ¿qué me dicen? No sé. ¿Dónde la fuerza de la niña que no se ve? No sé. No se ve la... Bueno, básicamente lo que se tiene es... Para ir al papelógrafo. Sería lo siguiente. Aquí se tiene... Sería pues como una vista lateral. Aquí se tiene una fuerza de 400 newtons. Y aquí se tiene una fuerza de 200 newtons. Esta distancia que representan en la diapositiva es de 1 metro. Y esta otra es de 2 metros. Esta de acá. Entonces, ahí está equilibrado el sistema o no está equilibrado. Para que esté equilibrado el sistema, los torques, digamos, deben tener la misma, digamos, las fuerzas deben tener la misma magnitud, pero sentido contrario, pero la magnitud de los torques debe ser la misma. ¿Cuál es la magnitud del torque asociado a esta fuerza? Sería la fuerza multiplicada por ¿quién? Por el brazo. ¿Y es de cuánto? De 400 newtons por metro, que son las unidades de torque. ¿Y cuál es la magnitud del torque asociado a esta fuerza? Sería 400 newtons también. Entonces, por eso están, aquí nos dicen en la diapositiva, volviendo a ella, que el torque es igual a 0, como en el caso de arriba. Bueno, aquí ya para terminar nos hablan de palancas, nos hablan de diferentes tipos de palancas. No vamos a hacer mucho énfasis sobre ese tema, debido a que lo principal es lo del torque y el momento de inercia. Y nos describen diferentes tipos de palancas, dependiendo de dónde esté el pivote y de dónde esté lo que se llama la carga en la palanca y la potencia de la palanca. La carga de la palanca es, digamos, lo que se quiere mover, lo que se quiere levantar, y la potencia es la fuerza aplicada con ese fin. Aquí hay diferentes tipos de palancas dependiendo pues de dónde se ubique cada una de las cosas. De primer grado, es decir, que se aplica el pivote o el fulcro, que también es otro nombre que recibe, está entre la carga y la potencia. En la de segundo grado, la carga estaría entre el fulcro y la potencia, y en la de tercer grado la potencia estaría ubicada entre el pivote o fulcro y la resistencia. Bueno, recuerden la segunda, vamos a terminar, ya que se nos agotó el tiempo, vamos a dejar aquí en esta última diapositiva. Recuerden la segunda ley de Newton en el movimiento traslacional. ¿Qué recuerdan de ella? ¿Cuál es la forma matemática de ella? Me relaciona fuerza con masa y aceleración, es decir, fuerza igual a ¿quién? A masa por aceleración. ¿Y cuál es la segunda ley de Newton? Ya no en traslación, sino en rotación. Entonces ustedes reemplazan, recuerdan la segunda ley de Newton, fuerza, pero ya no tenemos fuerza, sino que tenemos ¿qué? Torque. Y en lugar de masa tenemos ¿qué? Tenemos momento de inercia o masa rotacional. Y en lugar de aceleración tenemos ¿qué? Aceleración angular. Entonces miren esta última ecuación, esta que les estoy señalando aquí, es la que sería la segunda ley de Newton, pero en el movimiento rotacional. Entonces se lee, torque es igual a ¿quién? Es igual a momento de inercia, que es la I mayúscula, multiplicado ¿a quién? Multiplicada la aceleración angular. Entonces recuerden, miren que es totalmente análoga a la que ya han visto pues con anterioridad. Solamente tienen que recordar cuál es la cantidad análoga en rotación. Bueno, por hoy vamos a dejar hasta ahí. El lunes entonces seguimos con vamos a ver el tema de fuerzas de fricción. Bueno, les deseo entonces una feliz tarde. Profe, qué pena, sí. ¿El momento de inercia es cuando qué? El momento de inercia, que lo defina nuevamente, sí. ¿O qué? Sí, pues, ¿qué es lo que es? Sí, ya. El momento de inercia es la medida de la resistencia de un cuerpo rotante a cambiar su estado de rotación. En otras palabras, a sufrir aceleraciones angulares. Mientras más grande sea el momento de inercia del cuerpo, más difícil va a ser provocarle una aceleración angular. Es análoga totalmente a la masa en la parte traslacional.
Gracias, profe. Bueno, feliz tarde. Igualmente.